Kaixo unon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco, y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que os animo a daros de alta en el curso. Es gratuito y lo podéis seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques y lo que podrás escuchar en este audio es la tercera parte del primero de los bloques. Hoy hablaremos de las formas verbales alocutivas correspondientes al pronombre i o ica, los pronombres personales en euskera y acabaremos con el orden de las palabras habitual en euskera. Y antes de empezar, comentaros que tanto el canal de YouTube como este podcast son iniciativas personales mías y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Vamos! Bueno, empezamos con las formas verbales alocutivas correspondientes al pronombre i. O igual has escuchado algo del ica. Bueno, tal y como hemos visto anteriormente, en el podcast anterior, las formas verbales del euskera pueden mostrar tres personas. Nor, nori y nork. Además de estas tres personas, en euskera podemos hacer referencia al interlocutor mediante las formas verbales utilizadas. Igual te come un poco la cabeza, pero es así. Si dicho interlocutor es un amigo, un familiar o una persona con la que se tiene cierta confianza, podemos utilizar las formas verbales alocutivas correspondientes al pronombre i, esto es, el ica, en vez de las formas neutras. Vamos a comparar las siguientes oraciones. Ni Amaia naiz. Yo soy Amaia. Y esta segunda, a ver. Ni Amaia naun. Que también quiere decir yo soy Amaia. Las dos oraciones tienen la misma traducción en castellano. Aún así, en euskera se ve una diferencia. El primer ejemplo refleja el modo neutro. Repito, Ni Amaia naiz, modo neutro. En la segunda, repito, ni Amaia naun, en cambio, se hace referencia al interlocutor. El interlocutor, además de ser mujer, si fuese hombre utilizaríamos la forma nauk, con una K y no naun, es alguien de la confianza del hablante. Utilizaríamos estas oraciones con un amigo o alguien de confianza, no con un desconocido. Te comento que yo en el día a día no lo utilizo, pero hay muchísima gente en Euskal Herria que lo utiliza. Por ejemplo, en vez de decir Mikel etxera etorri da, diríamos Mikel etxera etorri duk o dun, que quiere decir Mikel ha venido a casa. Utilizaríamos duk si estamos hablando con un chico y dun si estamos hablando con una chica. Segundo ejemplo, Mikeli musika gustatzen zaio, pero si estamos hablando con un chico diríamos Mikeli musika gustatzen zaiok. A Mikel le gusta la música. Y si delante nuestro hay una chica, diríamos Mikeli musika gustatzen zaion. Tercer ejemplo. Mikelek hire ama ikusi du goizean. Mikel ha visto a tu madre esta mañana. ¿Y cómo sería en ica? Mikelek hire ama ikusi dik o din goizean. Depende de si estás hablando con un chico o una chica. Estas son las formas del ica correspondientes a las formas verbales del presente del verbo izan, que es el verbo ser. En vez de decir para ni naiz, diríamos ni, nauk o naun, si estamos hablando con un chico o una chica. En vez de decir ura da, diríamos ura duk o ura dun. Para decir gu gara, nosotros somos, diríamos gu gaituk o gu gaitun. Y en vez de decir haiek dira, que es ellos son, diríamos haiek dituk o haiek ditun. La utilización de estas formas verbales depende del hablante.
Si éste decide utilizarlas, no debe mezclar las formas del ika y del neutro en la misma oración. Por ejemplo, ura ire arrebaren autoa da. No utilizaríamos esto, sino ura ire arrebaren autoa duk. Ese es el coche de tu hermana. Bueno, vamos con los pronombres personales en euskera. La primera persona del singular es ni. La primera persona del plural es gu. La segunda persona del singular puede ser i o zu. Y la segunda persona del plural es zuek. Por lo tanto, en euskera hay dos pronombres personales para la segunda persona del singular, i y zu. Esto tiene explicación. En el sistema original, solo la forma i indicaba la segunda persona del singular y se utilizaba zu para el plural. Por influencia de los sistemas próximos, el vos del castellano, zu se empezó a utilizar para el singular, como forma de respeto y cortesía. Y fue perdiendo fuerza y su utilización se limitó a entornos familiares y de confianza. Para el plural se creó el pronombre zuek, mediante la adición del sufijo del plural al pronombre zu. Con el tiempo el pronombre zu tomó el lugar de la forma i, pasando de ser la forma de cortesía y respeto a ser la forma neutra. Bueno, la tercera persona del singular es ura y la tercera persona del plural es aiek. Ura y aiek no son pronombres personales en sí mismos, son demostrativos. Aún así, para facilitar su estudio, los veremos en este apartado. Por lo tanto, estos son los pronombres personales en euskera. Ni, i, ura, gu, zu, zuek, aiek. Repito, ni, i, ura, gu, zu, zuek, aiek. Bueno, vamos a acabar con el orden de palabras habitual en euskera. Normalmente, el orden de palabras habitual en euskera es sujeto más complemento más verbo. Vamos a ver un ejemplo. Amaya ha comido una manzana. Esto es un nor-nork, ¿verdad? Porque Amaya, ¿quién? Ha comido algo. Nor, una manzana. Amayak, sagar bat, jan, du. Amaya ha comido una manzana. Amayak, sagar bat, jan, du. Sin embargo, en euskera el orden de las palabras es bastante libre. Los elementos de la oración anterior se pueden ordenar de distintas formas. Vamos a verlo. El original era Amayak sagar bat jan du. Pero también podemos decir Amayak jan du sagar bat, que sería Amaya ha comido una manzana. Sagar bat jan du Amayak. Una manzana ha comido Amaya. Sagar bat Amayak jan du. Una manzana Amaya ha comido. El mensaje en estos 4 ejemplos es el mismo, pero las oraciones no son equivalentes. La primera oración responde a ser jan du Amayak. Repito, Amayak sagar bat jan du. Delante del verbo, del jan du, está sagar bat. Así que la pregunta es, ser jan du Amayak. ¿Qué ha comido Amaya? Sagar bat. ¿Por qué? Porque está delante del verbo, que es jan du. La segunda, en cambio, responde a la pregunta nork jan du sagar bat. Recuperamos la segunda frase. Amayak jan du sagar bat. Delante de jan du tenemos Amayak, nork. Así que la pregunta es, ¿quién ha comido una manzana? Amaya ha comido una manzana. Nork jan du sagar bat. Amayak jan du sagar bat. Amayak, eta ez beste inork. La manzana ha sido comida por Amaya, no por otra persona. El elemento principal de la primera oración es sagar bat, una manzana. El de la segunda, en cambio, es Amayak. Por lo tanto, ser jan du Amayak. Sagar bat. Amayak, sagar bat jan du. Nork jan du sagar bat. ¿Quién ha comido una manzana? Amayak. Amayak jan du sagar bat. En euskera, el elemento inquirido o galdegaia se coloca delante del verbo. Esto es súper importante, Por lo tanto, en euskera, los elementos de la oración se ordenan según la importancia que tengan, colocándose el elemento inquirido o galdegaia delante del verbo. Los elementos restantes, si son importantes, se colocan al principio de la oración
En cambio, si no lo son, se colocan al final. Vamos a ver unos ejemplos. Mikelek sagarrak ekarri ditu goizean azokatik. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ekarri ditu. ¿Qué está delante de ekarri ditu? Sagarrak. Entonces, el elemento inquirido o galdegaia es sagarrak. Repito, Mikelek sagarrak ekarri ditu goizean azokatik. Mikel ha traído las manzanas del mercado esta mañana. Siguiente oración. Autoz etorri da Amaia Donostiatik. El verbo es etorri da. ¿Qué es lo que hay delante de etorri da? Autos. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Amaia ha venido de San Sebastián en coche. Ha venido en coche. Lo importante de esa oración es en coche. ¿Cómo ha venido? En coche. Autos. Tercer ejemplo. Astelenean Mikel eta Amaia Bartzelonara joan ziren autoz. Joan ziren es el verbo. ¿Qué está delante de joan ziren? Bartzelonara. Entonces lo más importante es que se fueron a Barcelona. ¿Cómo traduciremos esto? El lunes, Mikel y Amaia fueron a Barcelona en coche. No a otro sitio, sino a Barcelona. Bueno, acabamos con el orden de las oraciones negativas. En las oraciones negativas se ha de intercalar una partícula que no aparece en las afirmativas. Es no. En consecuencia, esto afecta al orden de los elementos de la oración. Si el verbo utilizado es sintético, por ejemplo, nator o dakarzue, este es el orden común. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Ni Donostiatik nator. Yo vengo de San Sebastián. Ni Donostiatik nator. Pero ¿cómo sería esto en negativo? Ni ez nator Donostiatik. Ni ez nator Donostiatik. ¿Y te acuerdas cómo comentamos que si tenemos ez nator lo convertiríamos en enator? Por lo tanto, ni enator Donostiatik. Yo no vengo de San Sebastián. Otro ejemplo. Guk dirua daramagu. Nosotros llevamos dinero. Y si queremos decir que nosotros no llevamos dinero, ¿cómo sería? Guk ez daramagu dirurik. Tercer ejemplo. Zuek amaierentzat oparia dakarzue. Zuek amaierentzat oparia dakarzue. Vosotros traéis un regalo para Amaia. Pero si queremos decir que no traéis ningún regalo para Amaia, zuek ez dakarzue oparirik Amaiarentzat. Bueno, si el verbo utilizado es perifrástico, etorri naiz, ekarri duzue, este es el orden común. Por ejemplo, ni Donostiatik etorri naiz. Yo he venido de Donostia. ¿Cómo diríamos esto en negativo? Ni ez naiz Donostiatik etorri. Pero, como ya hemos dicho anteriormente, ese ez naiz se convierte en enaiz. Ni enaiz Donostiatik etorri. Segundo ejemplo. Guk dirua eraman dugu. Nosotros hemos llevado dinero. Y si queremos decir que nosotros no hemos llevado dinero, sería guk ez dugu dirurik eraman. Si la oración contiene algún elemento al que no demos mucha importancia, este se puede colocar al final. Por ejemplo, vosotros no habéis traído ningún regalo para Amaia. ¿Cómo sería esto? Zuek ez duzue oparirik ekarri Amaiarentzat. Repito, vosotros no habéis traído ningún regalo para Amaia. Zuek ez duzue oparirik ekarri Amaiarentzat. Y nada más por hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.